Mentes bíblicas. En la vida todos enfrentamos desafíos y momentos difíciles, etapas donde el peso de las preocupaciones parece instalarse en el corazón y la mente no descansa. Hay días en los que una enfermedad, una situación económica incierta, un conflicto familiar o una decisión complicada nos hace sentir vulnerables, cansados y llenos de preguntas. En esos momentos es natural sentir miedo, ansiedad o incluso pensar que todo se nos sale de las manos. Sin embargo, existe una verdad capaz de transformar por completo la manera en la que enfrentamos esas cargas, y esa verdad es la confianza en Dios. La Biblia no ignora nuestras luchas, no minimiza el dolor humano ni nos pide fingir fortaleza. Por el contrario, nos invita una y otra vez a soltar la preocupación y a descansar en Dios. En Filipenses se nos recuerda que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar todo en oración, con gratitud, confiando en que la paz de Dios, una paz que supera el entendimiento humano, cuidará nuestros corazones y pensamientos. Esta no es una promesa superficial, es una invitación profunda a cambiar la raíz desde la cual vivimos. Confiar en Dios no es una frase bonita para momentos de crisis, es una forma de vivir, es una relación real y personal con el Creador, basada en la certeza de que Él tiene el control y de que su plan, aunque a veces incomprensible, es bueno. Confiar en Dios es aceptar que no vemos el panorama completo, pero Él sí. Es reconocer que nuestra visión es limitada, pero su sabiduría es perfecta. Imagínate en medio de una tormenta, dentro de un barco que se mueve con fuerza. El viento es intenso, las olas golpean y el miedo aparece. En ese momento puedes entrar en pánico, intentar controlar lo incontrolable o rendirte al caos, o puedes decidir confiar en el capitán que conoce el mar, que sabe leer el clima y que tiene la experiencia para llevarte a puerto seguro. Así funciona la confianza en Dios. No elimina la tormenta de inmediato, pero cambia por completo tu postura dentro de ella. La Biblia está llena de historias que nos recuerdan esta verdad. Moisés no sabía cómo atravesar el desierto, pero confió. David no tenía armadura ni experiencia militar frente a Goliat, pero confió. Abraham no conocía el destino al que Dios lo llamaba, pero obedeció y confió. En todos esos casos la confianza no fue ausencia de miedo, fue una decisión tomada a pesar del miedo. Ahora bien, esta confianza no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso que se construye día a día. La fe no es solo creer que Dios existe, es confiar en su carácter, en su amor y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Confiar es creer que Dios sigue siendo bueno, aun cuando la vida no lo parece. Uno de los primeros caminos para fortalecer esa confianza es la oración. La oración no es solo una lista de peticiones, es un espacio de encuentro, es hablar con Dios, pero también aprender a escuchar. Es descargar el peso del alma y permitir que Él lo sostenga. Cuando oras, reconoces que no puedes con todo solo y que necesitas su guía. Y ese reconocimiento no es debilidad, es sabiduría espiritual. Otro pilar fundamental es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro para momentos religiosos aislados, es una fuente constante de verdad, consuelo y dirección. Cuando meditas en las Escrituras, tu mente comienza a alinearse con una perspectiva distinta. Empiezas a recordar que no estás solo, que Dios no abandona, que incluso en el silencio Él está obrando. Confiar en Dios también implica aceptar que habrá días fáciles y días difíciles. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Pero cada paso que das hacia la confianza es un paso hacia una vida más liviana, más libre y más llena de paz. No se trata de vivir sin problemas, se trata de no vivir esclavizado por ellos. La fe no se limita a los momentos de crisis. Está diseñada para impregnar cada aspecto de la vida diaria. Por eso, una forma práctica de vivir confiando en Dios es cultivar una actitud de gratitud. La gratitud cambia el enfoque del corazón. En lugar de mirar constantemente lo que falta, nos permite reconocer lo que ya está. Agradecer no niega el dolor, pero evita que el dolor tenga la última palabra. Incluso en los días más difíciles, siempre hay algo por lo cual agradecer. A veces es algo pequeño, casi imperceptible, pero real.
La gratitud nos recuerda que Dios sigue presente, que su cuidado no se ha ido y que su provisión continúa, aunque no siempre de la forma que esperábamos. La obediencia también es una expresión clara de confianza. Cuando obedeces a Dios, aun cuando no entiendes del todo, estás declarando que confías más en su sabiduría que en la tuya. La Biblia nos anima a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos únicamente en nuestro propio entendimiento. Esto no significa dejar de pensar, sino reconocer que hay decisiones que solo pueden tomarse desde la fe. La obediencia a veces implica acciones sencillas como vivir con integridad, amar al prójimo, perdonar, servir y hablar con verdad. Otras veces implica decisiones difíciles, soltar relaciones, cambiar de rumbo o dar pasos que generan incertidumbre. Pero cada acto de obediencia fortalece la confianza y abre espacio para que Dios enderece el camino. También es importante recordar que la fe no se vive en soledad. La comunidad es un regalo. Caminar con otros creyentes nos recuerda que no estamos solos, que otros también luchan, esperan y confían. La comunidad anima, sostiene y fortalece cuando la fe flaquea. Uno de los desafíos más comunes en la vida diaria es la ansiedad. La ansiedad nace cuando intentamos controlar lo que no está en nuestras manos, cuando el futuro se vuelve una carga, cuando la mente se adelanta a escenarios que aún no existen. La fe no elimina automáticamente la ansiedad, pero nos da una herramienta poderosa para enfrentarla. La oración vuelve a ser clave aquí. Llevar la ansiedad a Dios es reconocer que Él puede cargar lo que nosotros no podemos. La gratitud vuelve a enfocar la mente, y la paz de Dios comienza a cuidar el corazón desde adentro, no dependiendo de que todo se resuelva, sino de saber que Dios sigue al mando. Jesús mismo nos recordó que no debemos angustiarnos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad, es una invitación a vivir el presente con fe, dejando el futuro en manos de Dios. Otro aspecto profundo de la confianza es aprender a esperar. El tiempo de Dios rara vez coincide con el nuestro. Vivimos en una cultura de inmediatez, pero Dios trabaja con procesos. La espera no es castigo, muchas veces es preparación. En la espera, Dios forma carácter, fortalece la fe y alinea el corazón. Abraham esperó, José esperó, el pueblo de Israel esperó, y en cada espera, Dios estaba obrando aunque no siempre fuera evidente. Aprender a confiar en el tiempo de Dios implica reconocer que Él ve lo que nosotros no vemos y que su plan no llega tarde, llega en el momento correcto. Mientras esperamos, no estamos llamados a quedarnos quietos, sino a vivir con esperanza, haciendo el bien, creciendo y sirviendo. La paciencia activa transforma la espera en un espacio de crecimiento y no de frustración. La oración vuelve a ocupar un lugar central en todo este proceso. Orar es dialogar, es refugiarse, es fortalecerse, es hablar, pero también escuchar, es encontrar descanso en medio del ruido y claridad en medio de la confusión. La oración en comunidad refuerza la fe y nos recuerda que Dios se manifiesta cuando caminamos juntos. Finalmente, la gratitud dentro de la oración nos ayuda a reconocer la fidelidad de Dios en cada etapa. Agradecer por lo que fue, por lo que es y por lo que aún no vemos, pero confiamos que llegará. Confiar en Dios no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos. Nos da paz en medio del caos, esperanza en medio de la espera y fortaleza en medio de la debilidad. Es un camino que se recorre día a día, con tropiezos y aprendizajes, pero que conduce a una vida más plena, más ligera y más alineada con el propósito de Dios. Si este mensaje está hablando a tu corazón, este es un buen momento para apoyarlo. Darle like ayuda a que más personas que hoy están cargadas encuentren este espacio de paz. Suscribirte al canal te permitirá seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe y la confianza. Y en los comentarios puedes escribir una frase sencilla pero poderosa. Confío en Dios. Ese acto puede ser también una declaración de fe para tu propia vida. Confiar en Dios también implica aprender a soltar el control que creemos tener sobre cada detalle de nuestra vida. Muchas veces el mayor peso no viene de la situación en sí, sino del intento constante de anticiparnos, de prever todos los escenarios posibles y de cargar con responsabilidades que no nos corresponden.
Cuando intentamos hacerlo todos solos, la mente se agota y el corazón se endurece. Pero cuando decidimos confiar, algo se libera por dentro, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque dejamos de enfrentarlos desde la soledad. Dios nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió su presencia constante. Y esa presencia cambia todo. Saber que no caminas solo, que no enfrentas la tormenta sin compañía, transforma la forma en la que respiras, piensas y decides. La confianza en Dios no es pasiva, es activa. Es levantarte cada día y elegir creer, aun cuando no tienes todas las respuestas, aun cuando el panorama no es claro, aun cuando el cansancio se hace sentir. Hay momentos en los que confiar significa avanzar, pero también hay momentos en los que confiar significa detenerse. Detener la mente, detener el miedo, detener la autoexigencia. Confiar es reconocer que no necesitas tener todo resuelto hoy, que está bien no entender todo ahora, que hay procesos que toman tiempo y que ese tiempo no es pérdida, es formación. Muchas veces Dios usa los momentos difíciles para enseñarnos a depender menos de nuestras fuerzas y más de su gracia, no para debilitarnos, sino para fortalecernos desde un lugar más profundo. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos, pero cuando las cosas se complican, cuando la respuesta no llega, cuando la espera se alarga, ahí es donde la confianza se vuelve real. La fe madura aprende a descansar incluso en la incertidumbre. Aprende a decir, no entiendo esto pero sigo confiando, no veo la salida, pero sigo creyendo, no tengo fuerzas pero sigo avanzando un paso a la vez. Esa fe no grita, no se exhibe, no siempre se nota por fuera, pero sostiene por dentro. También es importante aprender a tratarte con compasión en el proceso. Confiar en Dios no significa que nunca te canses, que nunca dudes o que nunca sientas temor. Significa que aun con todo eso, decides no rendirte, decides volver a Dios una y otra vez, tal como estás, sin máscaras, sin discursos perfectos, con el corazón abierto. Dios no espera perfección, espera honestidad, no espera que lo tengas todo claro, espera que te acerques. Y cada vez que te acercas, aunque sea con dudas, aunque sea cansado, algo se ordena en tu interior. La paz no siempre llega como una emoción intensa, muchas veces llega como una quietud suave, como una certeza silenciosa de que todo estará bien, aunque hoy no lo parezca. Confiar en Dios también transforma la forma en la que ves tus problemas. Lo que antes parecía insuperable empieza a verse manejable, no porque seas más fuerte, sino porque ya no cargas solo. Empiezas a entender que los problemas no definen tu valor ni tu destino. Son parte del camino, no el final de la historia. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu interior. La ansiedad pierde fuerza. La culpa deja de dominar. El miedo ya no tiene la última palabra. No desaparecen por completo, pero ya no gobiernan. La confianza en Dios se convierte en un ancla, en un punto firme al cual volver cada vez que la mente se acelera o el corazón se inquieta. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda esto, no tienes que cargar con todo a la vez, no tienes que resolver todo hoy, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Basta con confiar un poco más que ayer, basta con dar un paso, basta con decir, incluso en silencio, Dios, confío en ti. Y si este mensaje te está acompañando en este momento, tómalo como una confirmación. No estás solo, no estás abandonado, no estás fuera del plan. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Sigue guiando, incluso cuando no lo entiendes. Sigue cuidando, incluso cuando te sientes cansado. Si este contenido te ha traído paz o claridad, apóyalo con un like para que llegue a más personas que hoy también necesitan escuchar estas palabras. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe y la confianza. Y en los comentarios, escribe una frase sencilla pero profunda. Dios tiene el control. A veces declarar eso es el primer paso para volver a respirar en paz. Cuando decides confiar en Dios de esta manera, poco a poco empiezas a notar cambios que no siempre son ruidosos, pero sí profundos. Tal vez la situación externa sigue igual por un tiempo,
pero por dentro ya no reaccionas de la misma forma. Antes, cualquier problema activaba ansiedad inmediata. Ahora aparece una pausa. Antes, la mente se adelantaba a lo peor. Ahora se detiene un poco más. Y ese pequeño espacio es donde la paz comienza a crecer. La confianza en Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia a la persona que las atraviesa. Hay algo muy importante que debes recordar en este proceso. Confiar en Dios no significa que todo será fácil. Significa que todo tendrá sentido, incluso aquello que hoy no lo parece. Muchas veces solo entendemos el propósito después de haber pasado por la prueba. Mientras estamos dentro, lo único que se nos pide es permanecer. Permanecer creyendo, permanecer orando, permanecer abiertos, aun cuando el corazón esté cansado. Permanecer no es pasividad, es fidelidad silenciosa. Dios trabaja mucho en lo invisible. Mientras tú oras, Él prepara. Mientras tú esperas, Él acomoda. Mientras tú te preguntas si vale la pena seguir creyendo, Él ya está sosteniendo cosas que tú no ves. Por eso la Biblia nos invita a caminar por fe y no por vista. No porque lo que vemos no sea real, sino porque no es todo lo que existe. Hay más ocurriendo de lo que nuestros ojos pueden percibir. En los momentos difíciles, la mente suele exigir explicaciones, pero el corazón necesita seguridad. Y Dios, muchas veces, no nos da respuestas detalladas, pero sí nos da su presencia. Esa presencia no siempre se siente como emoción intensa. A veces se siente como la fuerza suficiente para levantarte un día más, como la calma que llega sin razón aparente, como la capacidad de seguir adelante aún sin entenderlo todo. También es importante aprender a no compararte con otros. Cada proceso es distinto, cada historia tiene su propio ritmo. Hay personas que parecen avanzar rápido y otras que parecen esperar más. Pero el tiempo de Dios no es castigo, es preparación. Lo que tarda en llegar muchas veces, llega más firme. Lo que se construye despacio suele sostenerse mejor. Dios no llega tarde, llega en el momento correcto. Confiar en Dios implica aceptar que no todo depende de ti, que hay cargas que no fueron diseñadas para que las lleves solo, que puedes hacer tu parte con responsabilidad y dejar el resto en manos de Dios sin culpa. Esa entrega no te hace débil, te hace libre, porque cuando sueltas lo que no puedes controlar, tu mente descansa y tu corazón respira. Si hoy te sientes agotado, si sientes que has hecho todo lo que estaba en tus manos y aún así no ves resultados, este es un buen momento para volver a confiar. No desde la resignación, sino desde la esperanza. Esperanza de que Dios sigue obrando. Esperanza de que tu esfuerzo no ha sido en vano. Esperanza de que incluso este momento difícil está formando algo en ti. Recuerda que Dios no te mide por tus logros, te mira con amor en cada etapa del camino. No te abandona cuando dudas, no se aleja cuando te cansas. Él permanece, y esa permanencia es la base de una fe firme. Una fe que no depende de que todo salga bien, sino de saber que pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Sigue caminando, sigue confiando, sigue orando, incluso cuando no tengas palabras. A veces la oración más sincera es simplemente decir, Dios, aquí estoy, y eso es suficiente para que Él actúe, porque cuando eliges confiar, aun con temor, aun con cansancio, estás abriendo espacio para que la paz de Dios cuide tu corazón y tus pensamientos, tal como su palabra lo promete. Confiar en Dios también significa aprender a descansar en medio del proceso. No todo se resuelve de inmediato y no todo se aclara al mismo tiempo, pero hay una paz especial que aparece cuando aceptas que Dios está trabajando incluso cuando tú no ves resultado. Ese descanso no es indiferencia, es confianza. Es saber que aunque hoy no entiendas el camino completo, no estás caminando solo. Hay momentos en los que Dios permite que las cosas avancen lentamente para enseñarnos algo que solo se aprende con el tiempo. La paciencia no se desarrolla cuando todo fluye rápido, se forma cuando debemos esperar. Y en esa espera, Dios moldea el carácter, fortalece la fe y ordena prioridades. Muchas veces pedimos una solución rápida, pero Dios está construyendo una base firme para algo mayor. También es importante recordar que la fe no elimina las emociones humanas. Puedes confiar en Dios y aún así sentir miedo,
cansancio o incertidumbre. Eso no te hace menos creyente. La fe verdadera no es ausencia de emociones, es decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Es decir, aunque hoy me cueste, sigo confiando. Cuando eliges confiar, empiezas a ver los problemas desde otra perspectiva. Ya no los ves solo como obstáculos, sino como oportunidades para crecer, para aprender a depender más de Dios y menos de tus propias fuerzas. Lo que antes te desesperaba, ahora te invita a orar. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa a buscar dirección divina. La confianza en Dios también transforma la manera en que enfrentas el futuro. Dejas de vivir anticipando lo peor y empiezas a abrir espacio para la esperanza. No porque ignores la realidad, sino porque sabes que Dios puede intervenir en cualquier momento. Y aun si las cosas no salen como esperabas, confías en que Él puede usar incluso eso para tu bien. Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí promete caminar contigo en cada una de ellas. Su presencia no siempre cambia la situación, pero sí cambia la forma en que la atraviesas. Y eso marca una diferencia enorme, porque una persona que confía en Dios puede atravesar tormentas sin perder el rumbo. Si hoy estás en un momento de espera, de incertidumbre o de cansancio, no te juzgues. Descansa en Dios, entrégale lo que pesa, lo que no entiendes, lo que te preocupa. Él no se cansa de escucharte. Cada oración, incluso la más sencilla, tiene valor. Cada acto de confianza, por pequeño que parezca, fortalece tu fe. Sigue dando pasos, aunque sean pequeños. Sigue eligiendo confiar, incluso cuando no tengas todas las respuestas. Porque la confianza en Dios no solo cambia las circunstancias con el tiempo, también transforma tu interior desde ahora. Y esa transformación es una de las mayores bendiciones que puedes experimentar. Antes de terminar, quiero invitarte a detenerte un momento y reflexionar sobre lo que acabas de escuchar. Si estas palabras tocaron tu corazón, si te trajeron calma, claridad o un poco de esperanza en medio de lo que estás viviendo, no lo dejes pasar como algo más. Apoyar este contenido es una forma sencilla pero poderosa de hacer que este mensaje llegue a más personas que hoy también están luchando en silencio. Te invito a dar like a este video. Ese pequeño gesto ayuda a que YouTube lo recomiende a otros que necesitan escuchar una palabra de fe y confianza en Dios. También te animo a suscribirte al canal. Al hacerlo, te aseguras de seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe, traen paz al corazón y nos recuerdan que no caminamos solos. Si quieres, deja un comentario diciendo, confío en Dios, o comparte brevemente cómo este mensaje habló a tu vida. Leemos cada comentario y oramos por esta comunidad. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón y por ser parte de este espacio. Que Dios te bendiga, te guarde y te llene de su paz.